Evangelio de hoy lunes 24 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 4, versículo 24 al 30. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo echaron fuera del pueblo. Y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio según San Lucas nos presenta un episodio crucial en la vida de Jesús: su rechazo en su propia tierra, Nazaret. Este pasaje no solo nos muestra la dureza del corazón humano ante la verdad divina, sino que también nos invita a examinar nuestra propia disposición para aceptar a Cristo en nuestra vida. Muchas veces, al igual que los habitantes de Nazaret, nosotros también ponemos condiciones a nuestra fe. O esperamos que Dios actúe según nuestros propios esquemas. Sin embargo, el amor de Dios no se ajusta a nuestras expectativas. Su gracia se derrame sobre quien tiene el corazón abierto y dispuesto a recibirla. Cuando Jesús afirma que ningún profeta es aceptado en su propia tierra, nos revela una realidad dolorosa pero cierta. Los seres humanos tenemos la tendencia a menospreciar lo familiar y a subestimar lo que tenemos cerca. Nazaret, el lugar donde Jesús creció, no podía concebir que alguien de su pueblo fuera el Mesías. En su incredulidad, rechazó al Salvador mismo, sin darse cuenta de la oportunidad que estaban perdiendo. ¿Cuántas veces nosotros hemos ignorado o despreciado las bendiciones que Dios nos da solo porque no llegan en la forma en que esperábamos? Jesús, al recordar a los nazarenos que Dios obró milagros entre los paganos y no solo en Israel, los confronta con una verdad incómoda. La salvación no es un privilegio exclusivo de un grupo, sino un regalo universal. Esto provocó indignación en quienes creían que tenían derechos especiales sobre Dios. La reacción violenta de la gente nos recuerda que el orgullo y la arrogancia espiritual nos impiden ver la realidad con humildad. Si creemos que merecemos más que otros la gracia de Dios, nos cerramos a su amor y nos alejamos de su voluntad. La ira de los nazarenos no se debió a un malentendido, sino a una profunda resistencia a aceptar que Dios no actúa conforme a sus criterios. Esto sigue ocurriendo hoy. Cuando la verdad nos confronta, preferimos rechazarla antes de cambiar. Es más fácil aferrarse a nuestras propias ideas y prejuicios, que permitirán que Dios transforme nuestro corazón. Sin embargo, el llamado de Cristo es a la conversión, a dejar de lado nuestro orgullo y abrirnos a su voluntad. Este pasaje también nos muestra la valentía de Jesús al proclamar la verdad sin miedo al rechazo. Sabía que sus palabras provocarían una reacción adversa, pero no se retractó. Nos enseña que la fidelidad a Dios es más importante que la aprobación de los demás.
En nuestra vida cristiana, también enfrentaremos oposición cuando defendamos la verdad del Evangelio. No debemos desanimarnos ni ceder ante la presión del mundo, sino mantenernos firmes en nuestra fe, confiando en que Dios nos sostiene. La escena final del pasaje es impactante. Los nazarenos intentan arrojar a Jesús por un precipicio, pero Él pasa en medio de ellos y se marcha. Esto nos recuerda que Dios no se impone por la fuerza. Respeta nuestra libertad, incluso cuando elegimos rechazarlo. Pero también nos muestra que la obra de Dios no se detiene por la incredulidad de algunos. Jesús sigue adelante con su misión, sin permitir que el rechazo lo desvíe de su propósito. Este rechazo de Jesús en su tierra natal nos invita a reflexionar sobre nuestra propia actitud hacia Dios. ¿Estamos realmente abiertos a su mensaje? ¿O solo aceptamos lo que nos resulta cómodo? A veces, queremos un Dios que se ajuste a nuestros deseos y necesidades. Pero la fe auténtica implica aceptar a Dios tal como es, no como nos gustaría que fuera. Si solo buscamos un Jesús que confirme nuestras propias ideas, corremos el riesgo de convertirnos en los nazarenos modernos, que lo rechazan cuando su palabra nos incomoda. Otro punto clave de este pasaje es la universalidad de la salvación. Los nazarenos creían que el Mesías debía venir exclusivamente para ellos. Pero Jesús deja claro que el amor de Dios no tiene fronteras. Nos cuesta aceptar que Dios bendiga a aquellos que consideramos indignos, o que su misericordia se extienda a quienes nosotros mismos no perdonaríamos. Pero la lógica de Dios no es la nuestra. Su amor es infinito, y nos llama a abandonar nuestras actitudes exclusivistas para aprender a amar como Él ama. La dureza del corazón de los nazarenos es una advertencia para nosotros. Cuando nos cerramos a la acción de Dios por orgullo o por miedo al cambio, nos privamos de las bendiciones que Él quiere derramar sobre nosotros. La fe verdadera requiere humildad, la capacidad de reconocer que no lo sabemos todo, y que necesitamos a Dios. Si queremos recibir su gracia, debemos abrir nuestro corazón y permitir que Él nos transforme. Jesús no se queda a discutir con sus paisanos ni trata de convencerlos a la fuerza. Simplemente sigue su camino. Esto nos enseña que la verdad de Dios no necesita ser impuesta, solo proclamada. Nuestra tarea como cristianos no es forzar a los demás a aceptar el Evangelio, sino anunciarlo con amor y dejar que Dios obre en los corazones. No debemos desanimarnos si enfrentamos rechazo o indiferencia. Nuestra misión es sembrar la semilla, confiando en que Dios dará el crecimiento. La reacción de los nazarenos nos muestra cómo el orgullo nos puede cegar. En lugar de alegrarse de que el Mesías hubiera crecido entre ellos, se llenaron de ira porque Jesús no cumplió sus expectativas. Muchas veces, esperamos que Dios actúe de cierta manera, y nos frustramos cuando su plan es diferente al nuestro. Pero la fe significa confiar en que Dios sabe lo que hace, incluso cuando no entendemos sus caminos. Este pasaje también nos desafía a examinar cómo recibimos a quienes Dios pone en nuestro camino. ¿Estamos dispuestos a reconocer la voz de Dios en aquellos que nos rodean? ¿O solo aceptamos la verdad cuando viene de fuentes que consideramos dignas? A veces, despreciamos los consejos o enseñanzas de quienes conocemos bien, porque creemos que no tienen nada nuevo que ofrecernos. Pero Dios habla de muchas maneras. ¿Y si estamos cerrados? Podemos perder oportunidades valiosas de crecimiento espiritual. La universalidad del mensaje de Jesús nos recuerda
Que el amor de Dios no es exclusivo. Su misericordia alcanza a todos, sin importar su origen, pasado o condición. Si queremos ser verdaderos discípulos de Cristo, debemos aprender a amar sin hacer distinciones. No podemos limitar el amor de Dios solo a quienes nos caen bien, o a quienes creemos que lo merecen. Jesús nos muestra que la fidelidad a Dios tiene un costo. Seguirlo significa estar dispuestos a enfrentar rechazo, incomprensión y hasta persecución. Pero también nos asegura que nunca estamos solos. Dios nos da la fortaleza para perseverar, incluso cuando el camino es difícil. Este pasaje nos invita a confiar en Dios, incluso cuando nos enfrentamos a dificultades. Jesús no permitió que el rechazo lo detuviera. Y nosotros tampoco debemos dejar que las adversidades nos aparten de nuestra fe. La confianza en Dios nos da la fuerza para seguir adelante, sabiendo que Él tiene un propósito para cada situación. Que este Evangelio nos ayude a reflexionar sobre nuestra actitud ante Dios. Que no caigamos en la misma incredulidad de los nazarenos, sino que tengamos un corazón abierto y dispuesto a dejarnos guiar por su amor. Que seamos humildes para reconocer la acción de Dios en nuestra vida, y valientes para seguirlo, incluso cuando nos cueste. La dureza del corazón de los nazarenos nos recuerda la resistencia que muchas veces tenemos hacia la voluntad de Dios. Nos gusta sentir que tenemos el control, que entendemos cómo deben ser las cosas. Y cuando Dios obra de una manera distinta a nuestras expectativas, nos cuesta aceptarlo. Jesús, al ser rechazado en su propio pueblo, nos muestra que muchas veces los más cercanos a nosotros son los que más dudan de nuestra transformación. Nos pasa en la vida cotidiana cuando intentamos cambiar o mejorar. Y los que nos conocen de antes no pueden creer que realmente Dios está obrando en nosotros. Este pasaje también nos enseña que no basta con conocer a Jesús de manera superficial. Los habitantes de Nazaret sabían quién era Jesús en términos humanos. Conocían su familia, su historia, pero no reconocían su verdadera identidad como el Hijo de Dios. Algo similar nos puede ocurrir a nosotros cuando creemos que sabemos quién es Dios, pero no dejamos que transforme nuestra vida. Es fácil acostumbrarse a la fe, sin que ésta realmente nos toque el corazón y nos lleve a un cambio real. Jesús nos da el ejemplo de que la verdad debe ser proclamada sin miedo, aunque traiga rechazo. Muchas veces, los cristianos enfrentamos dificultades cuando queremos vivir nuestra fe auténticamente en un mundo que no siempre acepta el mensaje del Evangelio. Sin embargo, el camino de Jesús nos muestra que la fidelidad a Dios es más importante que la aprobación del mundo. No debemos temer las críticas o el rechazo si estamos firmes en la verdad de Cristo. Este rechazo de Jesús también nos invita a reflexionar sobre la humildad que se necesita para aceptar el mensaje de Dios. La soberbia espiritual nos puede llevar a pensar que ya sabemos todo, que no necesitamos aprender más, o que tenemos el derecho exclusivo a la gracia de Dios. Pero el Evangelio nos recuerda que Dios se revela a los humildes, a los que tienen un corazón dispuesto a recibir su palabra sin condiciones ni prejuicios. El enojo de los nazarenos al escuchar a Jesús mencionar cómo Dios había obrado en favor de los paganos nos hace pensar en nuestra propia reacción cuando vemos la gracia de Dios en la vida de otros. A veces, nos cuesta aceptar que Dios bendiga a quienes consideramos indignos o pecadores.
Pero este pasaje nos invita a recordar que la misericordia de Dios es infinita. Y que Él no se limita a actuar solo en quienes nosotros consideramos dignos. Jesús no se deja intimidar por la reacción de su pueblo, sino que sigue su camino. Esto nos enseña que, cuando seguimos a Dios, no podemos quedarnos estancados en el rechazo o en la incomprensión de los demás. Nuestra misión es seguir adelante, con la certeza de que Dios nos guía y nos fortalece. No podemos permitir que el temor al que nos digan impida vivir según nuestra fe y valores cristianos. El hecho de que Jesús pase en medio de la multitud y se aleje nos habla del misterio de Dios. No podemos atraparlo, manipularlo o imponerle nuestras condiciones. Dios obra de maneras que a veces no comprendemos. Y es nuestra tarea confiar en su plan en lugar de tratar de ajustarlo a nuestras expectativas. Cuando queremos un Dios a nuestra medida, terminamos rechazando al verdadero Dios que nos llama a la conversión. El orgullo fue lo que impidió a los nazarenos reconocer a Jesús como el Mesías. El orgullo también nos puede impedir reconocer nuestra necesidad de Dios. Cuando creemos que lo tenemos todo bajo control o que no necesitamos cambiar, nos cerramos a la acción del Espíritu Santo. Solo cuando nos hacemos humildes y reconocemos nuestra dependencia de Dios, podemos experimentar su gracia y su amor en nuestra vida. Este pasaje también nos recuerda que no podemos aferrarnos a una visión limitada de Dios. Los nazarenos no podían concebir que Dios actuara fuera de su propio pueblo. Y por eso se enfurecieron. Nosotros también podemos caer en la trampa de creer que Dios solo actúa de ciertas maneras o en ciertos grupos. Pero Dios es libre. Y su amor se extiende más allá de nuestras limitaciones humanas. Es importante preguntarnos: ¿cuántas veces hemos rechazado la presencia de Dios en nuestra vida sin darnos cuenta? Tal vez lo hacemos cuando ignoramos su llamado a la conversión, cuando nos negamos a perdonar, cuando no queremos escuchar su voz porque nos incomoda. Jesús sigue pasando en medio de nosotros. Pero depende de nosotros reconocerlo y seguirlo. La historia de Jesús en Nazaret nos muestra que la fe no se basa en pruebas visibles o en milagros espectaculares. La fe auténtica es aquella que cree sin necesidad de señales. Aquella que confía en Dios incluso cuando no entendemos todo. Los nazarenos querían ver milagros para creer. Pero Jesús les enseña que la verdadera fe es confiar en Dios sin condiciones. Dios sigue hablándonos hoy a través de su palabra, de los acontecimientos de la vida, de las personas que nos rodean. Sin embargo, si nuestro corazón está endurecido, podemos perder la oportunidad de escuchar su voz. Es necesario pedirle a Dios que nos dé un corazón sensible a su presencia y dispuesto a aceptar su voluntad. Este pasaje también nos invita a preguntarnos si estamos dispuestos a ser testigos valientes del Evangelio. Jesús no tuvo miedo de hablar la verdad, aunque sabía que lo rechazarían. Nosotros, como discípulos suyos, debemos seguir su ejemplo y no tener miedo de vivir y anunciar nuestra fe, aunque esto nos traiga dificultades o incomprensión. El mensaje de Jesús siempre nos desafía a salir de nuestra zona de confort. La fe no es algo estático, sino un llamado constante a la conversión y al crecimiento espiritual. Si queremos seguir a Cristo, debemos estar dispuestos a dejarnos transformar por su palabra y a aceptar los cambios que Él quiere hacer en nuestra vida. Jesús pasó en medio de la multitud.
Y siguió su camino porque sabía que su misión no terminaría en Nazaret. Su misión era llevar el mensaje del reino a todos los que estuvieran dispuestos a escucharlo. Nosotros también debemos recordar que nuestra vida tiene un propósito. Y que no podemos detenernos por el rechazo o la oposición. Este Evangelio nos llama a confiar en Dios. Incluso cuando no entendemos sus caminos. A veces, enfrentamos situaciones difíciles. O sufrimos rechazos que no comprendemos. Pero si confiamos en Dios, sabemos que Él tiene un plan. Y que todo lo que permite en nuestra vida tiene un propósito. El rechazo que Jesús experimentó en Nazaret fue solo el comienzo de lo que enfrentaría más adelante. La cruz era el destino final de su misión. Pero también la puerta a la resurrección y la salvación. Nosotros, como cristianos, también enfrentaremos pruebas. Pero si permanecemos fieles a Dios, sabemos que al final su amor triunfará. Pidamos a Dios la gracia de tener un corazón humilde y abierto a su palabra. Que no seamos como los nazarenos que se cerraron al mensaje de Jesús, sino que estemos siempre dispuestos a escuchar su voz y a seguirlo con fidelidad. El Evangelio de hoy nos invita a preguntarnos: ¿estamos realmente abiertos a Dios o lo rechazamos cuando nos incomoda? Que el Señor nos ayude a reconocer su presencia en nuestra vida. Y a responder con fe y amor a su llamado. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe, deseándote un día lleno de bendiciones.